El informativo de NTN24 continúa con el recuento de los hechos más importantes que marcaron el mundo en 2012. 14 minutos de video fueron suficientes para levantar la ira de un pueblo, indignados por aquellos que consideraron una profunda ofensa contra su principal figura religiosa. Millones de personas alzaron su voz en septiembre para protestar por el video La inocencia de los musulmanes. La totalidad del mundo árabe rechazó unánimemente el video de mofa al profeta Mahoma. Durante las manifestaciones lanzaron un ataque terrorista contra el consulado de los Estados Unidos en territorio libio, cobrando la vida de 4 diplomáticos. Bengasi, Libia, septiembre 11 de 2012, 21 horas 50 minutos, hora local. Entre fuego y escombros apenas es reconocible lo que era el consulado de los Estados Unidos. Minutos atrás, una turba de entre 125 y 150 hombres lanzaban un asalto contra la sede diplomática. Rockets, granadas, morteros, fusiles de alto calibre, fuego de alto poder fue propinado sin piedad. Más allá de los daños materiales, el incidente tomó otro nivel por su costo humano. El embajador Christopher Stevens murió en medio del ataque. Junto con él, otros 3 estadounidenses fallecieron: Sean Smith, Glenn Doherty y Tyrone Woods. Las circunstancias relacionadas con el incidente de Bengasi aún son materia de investigación. Sin embargo, quedó inscrito como el suceso más violento dentro de la ola de malestar causado por un video. El 8 de septiembre apareció en YouTube La inocencia de los musulmanes. El tráiler de 14 minutos fue suficiente para levantar la ira del mundo árabe. Considerado como blasfemo, ridiculiza e ironiza al profeta Mahoma. 3 días después, El Cairo fue el escenario del primer movimiento de protesta en contra de la secuencia. En razón de que el video fue hecho en los Estados Unidos, una nueva ola de sentimiento anti-estadounidense se levantó. Las embajadas del país en la región fueron el blanco de la ira. El malestar trascendió el mundo árabe. Alrededor del mundo hubo múltiples réplicas de las protestas. Washington, por su parte, escindió su responsabilidad de la secuencia, condenó la violencia en su contra y llamó a las autoridades regionales a contener los desmanes. A nivel global, los incidentes se saldaron con más de una docena de víctimas fatales y cientos de heridos. Una semana de protestas le tomó a la región árabe para apaciguar su ira. Ira traducida en violencia, violencia que a su vez es un recordatorio del poder de la fe musulmana. En Colombia, una de las principales noticias que marcó la agenda informativa durante este año fue el anuncio que hizo el presidente Juan Manuel Santos sobre las exploraciones de paz con el grupo terrorista de las FARC. Tras confirmar contactos con la organización criminal en Oslo, Noruega, se llevó a cabo el primer encuentro donde ambas partes dejaron ver grandes diferencias para encontrar la paz en la nación. Luego instalaron la mesa de diálogos en La Habana, Cuba, donde hasta el momento, después de más de 2 meses de reuniones, aún no se conocen resultados concretos de las negociaciones. Durante décadas, Colombia ha vivido bajo un panorama oscuro marcado por la tragedia. La nación ha vivido una guerra que ha dejado miles de víctimas inocentes. Una guerra que ha sumido al país en el dolor y la desgracia. Escenario sombrío que en el 2012 enciende una luz de esperanza al final del sendero, que ilusiona a más de 46 millones de colombianos que sueñan con amanecer en paz. Llegar al fin de la violencia en Colombia ha sido una de las metas del presidente Juan Manuel Santos, anhelo de toda una nación. La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Desde el primer día de gobierno, durante su posesión presidencial, Santos dejó claras sus intenciones. A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. 2 años después de su investidura presidencial, tras emplear un trabajo confidencial, contactos, mensajes de parte y parte, encuentros secretos, Santos rompió su silencio, confirmó la exploración de paz con el grupo terrorista de las FARC. Las conversaciones exploratorias realizadas de manera directa y con toda discreción se llevaron a cabo durante 6 meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega,
después de año y medio de trabajo preparatorio. Un anuncio que obtuvo una respuesta de la organización terrorista. Nos hemos sentado de igual a igual en La Habana con el propósito de acordar una agenda de discusión con miras a la concertación de un acuerdo que ponga fin al largo conflicto social y armado que padece Colombia. Bajo una agenda de 5 puntos, las partes acordaron los aspectos esenciales de la negociación: política de desarrollo agrario integral, participación en política, fin del conflicto, erradicación del narcotráfico y reparación a las víctimas. Tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno. Con la hoja de ruta establecida el 18 de octubre en Oslo, Noruega, el mundo registró el primer cara a cara. FARC y gobierno nuevamente sentados en la mesa, juntos en un mismo escenario, pero con abismales diferencias en el marco de las negociaciones. De exigir reparación a las víctimas. Y cuando estoy hablando de esto me estoy refiriendo en concreto a las FARC. Las FARC tienen que darle la cara a sus víctimas. Nosotros somos luchadores populares, revolucionarios. Nosotros no estamos cometiendo crímenes contra el pueblo. Días después de este encuentro, el 30 de octubre de 2012, las FARC asesinan a 6 policías en el suroeste del país en pleno proceso de paz. Sin embargo, el 6 de noviembre de 2012, voceros del gobierno y la organización criminal se reúnen en la capital cubana para tratar detalles logísticos. 13 días después, el 19 de noviembre de 2012, en el desarrollo de las negociaciones, las FARC declaran un alto el fuego unilateral entre el 20 de noviembre y el 20 de enero. Ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada. Hasta el momento, no se ha pactado un alto el fuego a pesar de las intenciones de paz. Hoy las conversaciones avanzan bajo largas discusiones privadas y cortas intervenciones públicas, pero con claras advertencias del gobierno. Si lo que pretenden es nuevamente poner sobre la mesa, hacer su revolución por decreto ahí en la mesa en Cuba y transformar la Constitución y el país y sus políticas públicas, ahí no habrá paz. Sin embargo, Santos dio un plazo para obtener resultados concretos. Esto debe de durar no más allá del año entrante, de noviembre del año entrante, a más tardar, yo diría que antes. El futuro y éxito de los diálogos por ahora es incierto, bajo la esperanza de un pueblo que reclama a gritos el fin de la violencia. El 7 de octubre de 2012, Venezuela conoció el candidato que ha estado más cerca de vencer a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales. Enrique Capriles, un abogado de 40 años que ha sido diputado, alcalde y gobernador, surgió como aspirante al primer cargo de la nación después de ser elegido entre 5 propuestas de la Mesa de Unidad Democrática, que agrupa los movimientos de oposición en Venezuela. Por primera vez en la historia venezolana, los partidos políticos opositores se unieron para ir a las urnas y elegir a un candidato único que enfrentara al presidente Hugo Chávez. La denominada Mesa de Unidad Democrática conglomeró movimientos ciudadanos y estudiantiles de distintas ideologías. A las primarias se presentaron 5 candidatos, aunque 2 de ellos obtuvieron la mayoría de votos, uno solo fue el ganador, Enrique Capriles Radonsky. De ideología centroprogresista, Capriles abogó a la renovación, lo que hizo que muchos jóvenes apostaran por él. Hoy ganó el futuro de Venezuela. Y como lo dijimos, lo repetimos a todo nuestro pueblo, hay un camino. Enrique Capriles lideró una campaña sin ataques directos a Chávez, sin responder al agresivo discurso del oficialismo. Recorrió Venezuela pueblo a pueblo, se empapó de los problemas del país y a menos de un mes de las elecciones anunció su plan de gobierno para los primeros 100 días. Prometió garantizar la seguridad a los ciudadanos en uno de los países más violentos del mundo.
Días antes de cerrar su ciclo de campaña, Enrique Capriles habló con la directora de contenidos de NTN 24 y Dania Chirinos. Denunció desigualdad en la contienda. Yo tengo que enfrentar el uso de los recursos públicos, el abuso del sistema de medios públicos, descalificación, insulto. Bueno, esto es una campaña de David contra Goliat. Y yo soy David. Y hay un solo Goliat en Venezuela. Lo bueno es que hay millones de David en el país. Sin embargo, el líder opositor también mostró la esperanza de poder alcanzar una meta, de lograr que el pueblo venezolano dejara atrás el único modelo político que ha vivido el país durante los últimos 14 años. Nuevamente, después de 14 años, volvemos a escuchar las mismas promesas. Entonces, lo que no se hizo en 14 años no se va a hacer en los próximos 6 años. Y el tiempo no es infinito, el tiempo es finito. Y cada día que se pierde es un día que no recuperamos. El 7 de octubre Venezuela cumplió con la tarea democrática. 7,96 millones de electores, es decir, el 55,5%, otorgaron su voto al presidente Hugo Chávez, quien logró una nueva victoria que llevará al poder al Partido Socialista Unido de Venezuela hasta el 2019. Reconocimiento a los casi 30 millones de venezolanas y venezolanos que hoy habitamos esta patria que renació, la patria de Simón Bolívar. Sin embargo, el triunfo chavista no fue contundente. Enrique Capriles, con cerca de 6.500.000 votos, es decir, el 44,39%, demostró que el nuevo mandatario debía gobernar para dos ideas distintas de un país dentro de Venezuela. Pese a su derrota política, el joven abogado soltero y con una larga trayectoria política llena de éxitos, se erigió como un nuevo líder en Venezuela. De los candidatos que ha presentado la oposición venezolana en los últimos años para enfrentar a Chávez, Enrique Capriles es el que ha logrado los mejores resultados. El 14 de octubre un nuevo récord fue establecido. El austriaco Felix Baumgartner se convirtió en la primera persona en superar la barrera del sonido en caída libre. El paracaidista de 43 años efectuó un salto desde la estratosfera a 39.000 metros de altura sobre el estado de Nuevo México. Felix Baumgartner no solo rompió 3 récords históricos, sino también es un hit total en la red de videos YouTube, con más de 8 millones de espectadores que vieron su salto en vivo gracias a la transmisión que hizo Red Bull en su canal oficial. Su salto fue a 39.000 metros de altura, siendo el mayor salto desde una plataforma. La distancia más larga en caída libre, 119.846 metros, y la velocidad vertical máxima, 1.173 kilómetros por hora, superando a la marca del norteamericano Joe Kittinger, de 84 años, que se arrojó al vacío en el año 1960 desde 31.333 metros de altura. Su ascensión a la estratosfera con un globo cuyo grosor no superaba los 0,002 centímetros, unas 10 veces más fino que las bolsas de plástico convencionales, duró más de 2 horas y media y su descenso se constató en 4 horas y 19 minutos. Este gran salto congregó a la mayor audiencia que ha tenido la página de YouTube, y por eso la empresa de videos de Google felicitó al paracaidista, no solo por crear un espectáculo sin igual, sino también por su gran valor y profesionalismo. Baumgartner rompió la barrera del sonido gracias a la velocidad que alcanzó cuando saltó al vacío. Según sus mismas palabras, él estaba tranquilo, pero en lo único que pensaba era en no morir frente a sus familiares, y eso fue un gran impulso para que todo saliera perfecto. Su preparación fue durante 5 años, los cuales tuvo que enfrentar su mente y cuerpo para poder resistir una maniobra como esta. Red Bull generó todas las garantías para que el deportista extremo pudiera batir los récords y poner un hito en la historia humana, el cual fue muy bien aprovechado por las cadenas de televisión y de internet, ya que por lo menos para YouTube se convirtió en la transmisión de oro de toda su historia.